invasión de Afganistán es otro cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque es la irrupción de la cadena de televisión Al Jazeera, que con los mismos medios o mejores que la CNN ya contaban la realidad desde otro lado. Ahora con la guerra de Libia sabéis que ha habido otro cambio de tendencia, aunque no llegaré hasta ahí, porque ahora Al Jazeera, por sus propios intereses del Golfo, precisamente ha estado codo a codo con los intereses estadounidenses, pero en aquel momento no. Y resulta que frente a ese control de la información, Al Jazeera colocó un equipo en Kabul y ya nos contaba otra cosa. Ya teníamos por lo menos otras informaciones, que los misiles, aparte de matar talibanes, también mataban a la población afgana. ¿Qué hicieron los Estados Unidos ante esa pérdida de control? Inmediatamente bombardear la cadena Al Jazeera. Esa fue la primera vez que se atacó la cadena Al Jazeera. Afortunadamente no encontraron al equipo, el equipo estaba trabajando y no murió nadie. Tampoco ha habido ninguna investigación sobre ese tema. Ni siquiera ha habido excusas por parte de Estados Unidos. Les da exactamente igual. Entonces, entre la invasión de Irak, y ya nos vamos acercando al 8 de abril del asesinato de mi hermano y de sus compañeros, tenían un problema, porque habían perdido ese control de la información por la irrupción de estas cadenas, Al Jazeera, luego surgió Al Arabiya imitándolo, y también por un poderoso y afortunado movimiento antiguerra, en el cual yo participé, un movimiento antiguerra global, en que había millones de personas en la calle, lo cual hacía que muchos medios, la mayoría europeos y latinoamericanos, también tuvieran que ir a competir con Al Jazeera para contar qué estaba pasando allí. Entonces intentaron hacer una cosa, ¿no? Donald Rumsfeld, ministro de Guerra, ministro de Defensa de Estados Unidos, contrata a una periodista que se llama Victoria Clarke, que pertenecía a la CNN, y la encarga de que desarrolle la información o el control de la información o cómo se va a informar de esa guerra por parte de Estados Unidos. A ella se le ocurre volver a recuperar esa figura de los periodistas en Vietnam, que a los periodistas en Vietnam se les dejaba ir dentro de las unidades, se les montaban los helicópteros, se les llevaba, pero dándole otras características. Ella los denominó periodistas empotrados. Aunque a mí me gusta más la traducción literal en inglés, es embedded, encamados. Y quien duerme en el mismo colchón acaba teniendo la misma opinión, ¿no? Entonces pues son periodistas empotrados o encamados, pues son los que van dentro de las unidades militares, ¿no? Pero no van en unidades militares de vanguardia, normalmente van en unidades secundarias y tienen una censura directa y una indirecta. La directa son un contrato leonino de 50 reglas que tenían que firmar, 50 reglas precisas e inquebrantables de obligatorio cumplimiento mientras estuviesen integrados en la unidad a la que seguían. Dentro de esas reglas también está el que sus crónicas las tiene que supervisar un PO, o sea, Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa, con lo cual estás aceptando tu censura, o entregar los teléfonos satélites en determinados momentos. Pero también una censura indirecta, porque quien decide el camino de esas unidades está decidiendo lo que tú vas a ver y lo que tú no vas a ver. Entonces se intentó y se vendió, como ellos solo saben venderlo, de los estadounidenses, que lo hacen muy bien, vender como el nuevo tipo de periodismo. Ese periodismo que iba a estar sudando con los soldados, que iba a ver cómo era la guerra desde el primer momento. Una trampa, evidentemente, ¿no? Ese era el caramelo, pero también por boca del Departamento de Estado se lanzó el palo, la zanahoria y el palo. En este caso el palo, que es que Estados Unidos no iba a dar seguridad a ningún periodista que no fuera empotrado. ¿Qué pasó? Pues consiguieron convencer a muchos periodistas y más de 500 periodistas fueron empotrados en las unidades militares estadounidenses, pero no consiguieron convencer a todos y cerca de 300, entre 350 y 300 periodistas acudieron al propio Irak a tratar de contar la guerra como se debe contar, a mi juicio, que es peleándote evidentemente contra la censura iraquí, pero tratando de estar sobre el terreno y no en las unidades que disparan, sino donde caen las bombas. Entonces eso le rompió, evidentemente, esa información que tan exitosa había sido en todas las guerras anteriores, sobre todo en la guerra del Golfo, de aquella, pues, no sangre, pero en cambio mi hermano y sus compañeros empezaron a mandar imágenes de sangre, imágenes de, como yo siempre cuento dos casos que grabó mi hermano. El ataque a un mercado en Bagdad, un mercado donde murieron 80 personas, su único delito era hacer la compra. No había ningún objetivo militar alrededor. Eso es un bombardeo militar, un bombardeo
pues para atemorizar a la población civil y quitarle el apoyo a tu propio ejército, para rendir a las poblaciones, ¿no? O también cuando creyeron descubrir que estaba Saddam Hussein en un restaurante comiendo con sus hijos, atacaron ese restaurante y aparte las 3 manzanas de alrededor, porque emplearon bombas de tal potencia que demolieron varias manzanas alrededor, ¿no? Entonces eso ya chocaba con esa guerra aséptica que querían vender, y sobre todo ante el miedo a un conflicto, lo que se llama guerra en población, o bueno, un conflicto no convencional, lo que supone una guerrilla urbana, ¿no? Bagdad es una ciudad populosa de 6 millones de habitantes, una ciudad que si hay resistencia por parte de su población iban a tener muchas dificultades, y eso no me lo invento yo, también es doctrina militar, se aprendió en Stalingrado. Stalingrado se la laminó, se la bombardeó, y porque había una resistencia apegada al terreno, que era su país, y defendían metro a metro, el ejército alemán jamás tomó esa ciudad. Entonces ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos tienen mucho poder de fuego, es el ejército que más poder de fuego tiene de la historia, pero en un combate en población, en un combate urbano, tú no puedes contar con 2 grandes medios. No puedes hacer bombardeos de saturación, no puedes emplear bombardeos a alta cota, porque puedes afectar a tus tropas, porque hay cercanía. Por otro lado, el enemigo lo que va a emplear es evidentemente tácticas guerrilleras, que es la concentración del fuego y la rapidez para huir, evitando el combate. Entonces, ellos tienen que emplear mucho poder de fuego, que causa muchísimas víctimas civiles, aparte de causarles a ellos muchas bajas. Entonces no querían testigos aquella mañana. Entonces, a nuestro juicio, todo esto que os he contado sobre el periodismo de guerra es para contaros la conclusión a la que hemos llegado nosotros. Por un lado, se le da un castigo a la prensa que ha tenido la osadía de querer seguir siendo independiente y no querer ir dentro de las unidades empotradas. De hecho, se ataca los 3 lugares donde se concentraba aquella prensa independiente, y por otro lado se reconduce la información porque se ataca las 3 señales en directo, que eran la de Al Jazeera, la de Abu Dhabi Televisión y la de Reuters, que era la cámara que estaba encima de mi hermano. Eran las 3 cámaras que estaban lanzando información en directo al mundo. Con lo cual se produce un apagón informativo hasta el día siguiente, que es cuando ellos dan la imagen que querían para cerrar esa guerra y que así ha quedado para la historia. Aunque bueno, afortunadamente luego las hemos dado la vuelta también con lo de Abu Ghraib, las torturas, etc. Pero la imagen que ellos querían era la de la caída de la estatua de Saddam Hussein. Una escena preparada, porque luego ya se ha sabido que la mayoría de los iraquíes que estaban allí venían en el séquito de los que exiliados, entre comillas, que venían encima de los carros de combate estadounidenses. Pero ellos querían esa puesta en escena. De hecho, no hay imágenes desde el 8 de abril que se ataca a mi hermano y sus compañeros hasta el día siguiente. No hay ninguna imagen hasta la que dan ellos. Esa imagen, que fue igual que la de Iwo Jima, con los militares estadounidenses levantados. Por eso nosotros entendemos, y por eso esa es nuestra tesis de por qué se pretendió atacar a la prensa. Para ir acabando, simplemente pues contaros que nosotros en mayo de 2003 presentamos una querella criminal por crimen de guerra en el juzgado número 1 de instrucción de la Audiencia Nacional, y bueno, ha sido una batalla que nos ha dado muchísimas satisfacciones, muchas satisfacciones, porque hemos conseguido que a día de hoy, lo cual ya es un éxito, a día de hoy esté en vigor todavía. Y bueno, os voy a contar simplemente, yo he hecho un ejercicio, me he parado un día viendo los avances y retrocesos de la querella y los papeles de Wikileaks. Y ya veréis, la cosa está interesante. En mayo de 2003 presentamos la querella. Unos meses después, en julio de 2003, el juzgado anula, se produce el primer archivo. Nosotros lo que hacemos es presentar otra vez los testigos, los 4 testigos que estaban ahí, y bueno, motiva que en octubre de 2003 se abran diligencias previas, ¿no? Que de hecho pues es la asunción prácticamente de la admisión a trámite de la querella, aunque hecha por un subterfugio, ¿no? Gracias a lo que decía la declaración de los testigos. Pero ya tenemos aquí un primer archivo, ¿no? En enero de 2004 pasa una cosa curiosa, ¿no? Nos invitan a la Asociación de la Prensa, Reporteros Sin Fronteras de Francia, porque ha elaborado un informe sobre el ataque al hotel palestino. Nosotros vamos con una